Ok. Me avisan, les voy a poner la pantalla así para acá. Está. Cuando vean aquí una ventanita. Esa es mi pantalla. Bueno, buenos días, vamos a iniciar. Gracias, Claudia. Andrei. Luis. Luis Andrei. Karen, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con la construcción del capítulo 1. El día de hoy vamos a hacer varios ejercicios. El primero es revisar al menos unos 2 o 3 diagramas de pescado para retroalimentar lo que sería el proyecto. Después vamos a ver un video sobre el estado del arte. El estado del arte va a ser para nosotros en el proyecto parte del antecedente del capítulo 1. Vamos a verlo de esa manera. Es un modelo, el estado del arte es un modelo de la corriente cuantitativa, casi pura. Sin embargo, vamos a hacer una adaptación para que nos pueda servir la filosofía metodológica del estado del arte para que nos permita construir la parte de antecedentes del capítulo 1. Y en un primer momento, y en un segundo momento voy a presentar el documento formal de tesis que ustedes tendrán que construir. Está en la plataforma, el archivo en Word, no sé si ya lo vieron. Está en plataforma. ¿Esto lo construyó en primera clase? Sí, pero ahí es un archivo en Word que vamos a descargarlo, vamos a empezar a ponerle ya la portada, a ponerle un poquito lo que es los elementos que están necesariamente formales, y nos vamos a ir al capítulo 1, donde vienen ya la parte de antecedentes, justificación, planteamiento del problema, objetivos y delimitación. Son los elementos mínimos que el capítulo 1 va a tener y que necesitamos el día de hoy ya empezar a escribir cómo nos salga. Por lo menos tener la parte básica para que nos pueda, para poder empezar ya al día 17 de diciembre, tener ya un documento más o menos, si no al 100, cuando menos una aproximación a lo que sería la parte final del capítulo 1 en su primera versión. Va a tener como 20 versiones del capítulo 1, pero su primera versión sería para este 17, o la fecha fatal sería el 28, el Día de los Inocentes. Sí, inocente palomita que te dejaste en ella se contó el 27. No, mentira, Claudia. Es broma. Sí, entonces la idea es que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera. Vamos a dar oportunidades para que todos puedan estar trabajando y regularizarse con sus proyectos. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar con el protocolo formal en Word, a empezar a llenar la parte de antecedentes y vamos a empezar a escribir. Sería la segunda parte del día de hoy, es tiempo para escribir. Yo sé que ustedes van a decir, es que para qué voy a estar aquí ahorita escribiendo si eso lo puedo hacer en casa. Créanme que no lo hacen en casa nada. Si ustedes no se vienen a clase o no dan el día de hoy para escribir, no lo van a hacer en la semana. Porque llegaron los camaradas para ir a dar la vuelta, llegaron mis tíos, llegaron mis primos, voy a ir al mandado, voy a ir a comprar aquello, el regalo del intercambio, que ya hicimos los papelitos ayer en el consejo técnico, y me tocó fulanito de tal, y es bien especial, no sé. Es decir, nos vienen tiempos el 26 de noviembre. Ya nos queda nada más el 3 y el 10. Nos quedan 2 sábados. Pues estos 2 sábados que siguen es sábados de talleres para venir y escribir. Y así, cara a cara, maestro, aquí, ¿cómo le hago? Maestro, aquí, ¿qué le puedo poner? O sea, el día de hoy vamos a terminar con 2 o 3 diagramas de pescado. Igual vamos a seguir, vamos a realizar otros más adelante, pero ya es exclusivamente para que ustedes se pongan a escribir. Vale, bueno, vamos a ver aquí el diagrama de pescado de Luis. Luis tiene como proyecto, dice,
necesidades educativas especiales que se presentan en el Colegio de Bachiller del Estado de Sonora en la ciudad de Hermosillo. Ok, es clarísimo el proyecto. Él va a hacer un estudio descriptivo. No le interesa saber por qué se presentan las NED en los niños, en los jóvenes de Cobach. No le interesa buscar soluciones. No le interesa buscar culpables. Él nada más quiere saber cuáles son las NED que presentan los alumnos que están inscritos en el Cobach, no sé cuál de los 4 de Hermosillo, pero los 5, 6, no sé cuántos son ya. 5. 5. Es lo que tenía ahí pensado. ¿Tú trabajas dónde? En el Hermosillo 5, allá en Villa Bonita. Ah, pues en ese, en el Cobach Hermosillo 5. Pienso yo que a lo mejor podría obtener o pedir la información del Reforma, que es donde también. Para que se vea más. ¿Por qué? No sé, como que. Es que mira, no tienes que buscar el santo grial de la investigación. Tú quieres hacer cuáles son las NE y tienes que definir claramente las NE o las barreras para aprendizaje de la participación que presentan los alumnos que se inscriben en el Cobach 5 de Hermosillo. No es lo mismo hablar de NE que hablar de VA. Son términos que responden a campos conceptuales y pedagógicos diferentes. Las NE son tuyas. Hola, mi amigo. ¿Quién es? Sí, vino la primera clase. No es lo mismo que digas NE porque son tus necesidades, las tuyas, a que digas va. Las va son las cosas que hay aquí que no te dejan avanzar. Entonces, tienes que clarificar muy bien, es decir, cuáles son las NE de los alumnos que ingresan al Cobach 5 de Hermosillo o cuáles son las VAP que enfrentan los alumnos. Las VAP son mucho más, hay más categorizadas, más categorías para trabajar las VAP. Hay varios modelos académicos que explican. Las VAP en un modelo académico son actitudinales, la actitud que tenemos los demás para trabajar con la diversidad, no con la discapacidad, con la diversidad. Es diferente a la discapacidad, que también tienen VAP, la actitud que tenemos. Tengo una niña, un niño, un joven en silla de ruedas, inscrito en el Cobach 5, pero nadie quiere trabajar con él porque oquea o porque no sabe si te pone atención o porque bronca andar cargando con él. Son actitudes que tienen el maestro, que tienen los alumnos y que tiene la institución. Y algunos otros papás. Algunos otros papás, no necesariamente el de niño con discapacidad. Los demás dicen, tienes un niño down, trabajando en el Cobach 5, y dicen, no, dice, yo no quiero que mi hijo conviva con Arturito porque le va a aprender las mismas mañas. Como si las mañas se contagian, o se va a contagiar de las mañas que tiene Arturito. Como si fuera una enfermedad. Es otro modelo de entender la discapacidad. Entonces, las VAP tienen más categorías. Actitudes, metodologías, conocimiento. ¿Qué tanto conocen los demás sobre las universidades o los experimentos? El desconocimiento también es una VAP. No sabes cómo trabajar con un niño. Es una barrera. Pero es una barrera imputable a la persona que trabaja con él. La comunicación, cómo comunicas o cómo se comunican entre los usuarios, es otra VAP también. ¿Cómo entendemos? Entonces, hay muchas categorías de VAP, dependiendo del teórico que tú leas. Entonces, tú tienes que definir, si te vas a especializar, identificar cómo llegar a los chamacos en cuanto a su nivel de competencia curricular de matemáticas, de inglés, de español, su parte de compromiso con la tarea. O sea, vas a hacer un diagnóstico de la persona. O vas a hacer un diagnóstico de los elementos que encuentras alrededor que hacen que el alumno se incorpore favorablemente o no a las actividades de las diferentes naciones. La diferencia es que si tú tomas la primera, tú te centras en diagnosticar a la chamacada. Si tomas la segunda, te centras en diagnosticar a la institución y a sus actores. Y es ahí donde toca callos.
Creo que con, bueno, Entonces, es la parte práctica de investigación. Pero ahora te voy a decir la parte del claustro académico de la normal, que es otro componente importante. Si tú hablas conmigo, Arturo, y me dices, profe, ¿cuál agarro? ¿Agarro D o agarro B? La que tú quieras, la que quieras, fácil, la que cual, yo no tengo ningún problema en entender qué son las D, qué son las B. Pero tú agarras a otro maestro de aquí de la normal, te va a decir, las NE ya están superadas, no es un concepto actualizado, las NE. Ya el modelo de inclusión no considera las NE. Entonces, te puedes topar con alguien que te diga, ¿sabes qué? Las NE no es lo de hoy. pues ahorita hay que describir. Y eso es la descripción. Los temas que tengo acá, creo que son más rápidos. Ok, pues vamos a ver, nomás estoy hablando del puro título ahorita. El puro título. Si les queda claro a los demás la gran diferencia entre una investigación que identifique NE y una investigación que identifique VA. A mí, Arturo, aquí todos tenemos NE. O sea, todos tenemos alguna necesidad, pero todos también enfrentamos VA. O sea, si a mí me pones, por ejemplo, a querer, ahorita a mi edad, a poner querer escalar en un edificio para subirme al segundo piso en una escalera, no lo puede hacer. Primero por miedo, porque no me alcanza a llegar a visitar. Entonces sí es importante que identifiquen que las leyes siguen existiendo. Todos seguimos existiendo. Cuando me preguntan, oye Arturo, ¿cuál es la clasificación de discapacidad que más te cuadra, que más te llena? La del CIF. La del CIF. Ya te lo platiqué. No, de mi no me puedo ver. Sí, lo mencioné. ¿Recuerdas que mencioné? Les dije al principio, hay dos modelos de clasificación de las discapacidades que están en desarrollo, lo del DSM-5 y del CIF. El CIF es la clasificación internacional de funcionalidad, que viene de la OMS. La Organización Mundial de Salud tiene la CIF, en coordinación con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La OMS y la OIT tienen en conjunto las dos un catálogo de lo que sería la clasificación internacional de funcionalidad. Maestro, ahí yo encontré Internacional de Topografía de Salud, pero también una versión de infancia y adolescencia. No, de hecho, O sea, son dos versiones separadas. Bueno, de hecho hay una página en línea que tiene de manera interactiva que tú identifiques el nivel de funcionalidad. Entonces, a mí en lo particular, y eso, por ejemplo, es muy importante que ustedes en su marco teórico, en capítulo 2, abracen el modelo que van a implementar. Si ustedes van a trabajar proceso de adquisición de la lengua escrita, proceso de aprendizaje, de desarrollo de pensamiento numérico, o de análisis lingüístico de la palabra, lo que tú quieras, vas a abrazar un modelo teórico vegetal. Vas a leer a Piaget, a Miguel Ferreiro, a Ernesto Verosky, a María Kraussmann, vas a leer a ciertos teóricos que te digan que este modelo que tú quieres abraza esta teoría. Por eso los procesos de aprendizaje se explican de esta manera. Si tú vas a hablar sobre modelos de control de conducta en un análisis conductual aplicado, pues vas a hablar de los teóricos que hablan sobre el manejo de consecuencias de la respuesta. Vas a hablar de quién queremos hablar, pues de Skinner, seguramente un teórico. Vas a hablar de Rives, vas a hablar a lo mejor de aprendizaje social de Bandura, también vas a hablar para que algunas imitaciones pueden salir. Vas a hablar, si vas a hablar de aprendizaje cognitivo, pues a lo mejor de Mahoney, algunos teóricos conductuales que explican el manejo de la conducta en manera controlada o en ambientes sociales. Si van a hablar, por ejemplo, de procesos de inclusión, de
formación docente para maestros, que es el caso de Claudia y de... ¿Qué más va a hacer como maestros ustedes? Gladys. Y Gladys. Entonces, ellos van a hablar en su marco teórico, van a decir, primero, qué es la inclusión, cómo se entienden las dimensiones de la inclusión, y luego van a hablar cómo las teorías de la percepción. Van a hablar sobre cómo los usuarios vamos construyendo percepciones. ¿Ustedes creen que todos los días, no sé cómo van políticamente ustedes, pero ¿ustedes creen cuál es el objetivo final de las mañanas del presidente? Solo conocer lo que están trabajando. ¿Será eso? Son percepciones. Hacernos. Crear percepciones. O sea, di una cosa 1000 veces y la van a hacer verdad. O sea, si algo tiene nuestro presidente es un extraordinario ideólogo social. Que sea cierto o no sea cierto, ya cada quien le corresponderá juzgarlo. Pero eso es lo que hace mejor él. Un crear percepciones. Por eso nos divide entre buenos y malos. Yo hay muchas personas que sí le creen. Y tiene un pueblo bueno y un empresario malo. Sí. O sea, siempre, eso es crear percepción. Y en la docencia, lo que perciben los maestros del CAI sobre cómo identificar y atender niños con discapacidad, es lo que ellas van a trabajar. Entonces, el modelo teórico es, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los pilares de la inclusión, los elementos de la inclusión, pero también la parte de cómo construyes percepciones. No sé, no tocó leer usted a Gramsci, ¿verdad? Ustedes. Pero bueno, a esos teóricos que se me van a la memoria. Que, por ejemplo, ¿quién más trae? Tú, por ejemplo, que vas a hablar sobre VAP, pues vas a tener que hablar el modelo básico, igual que ella desde iniciar, de Asibok, los primeros teóricos del inclusión, y cómo fueron identificando que no era el sujeto el problema, que el problema era el contexto, y cómo tenemos contextos escolares, en el aula, en la familia, que pueden afectar. Y lo vemos muy fácil. Hay una teoría de duelo, que Karen lo debe conocer muy bien. Cuando tienes un niño con discapacidad, se te ha muerto algún perrito, algún gato, y lo lloras, ¿verdad? Muy machito, pero lo lloras. Eso es duelo. Y transcurre el tiempo en que y que yo abrí la puerta, cuando abría la puerta, salía corriendo, el gatito abrazado, el perrito, o sea, lo va superando, hasta que ya te olvidas, es tu vida normal. Cuando tenemos un niño con discapacidad, nosotros tenemos un duelo. Les voy a contar una historia de ayer. Profe, quiero hablar con usted. Pasó. Fíjese que mi hija su hijo tiene ya 1 año, 6 meses, y no habla. No habla ni mamá, ni papá, ni nada. Y ya le hicieron pruebas de audición, no solo no es, sí oyes, pero ya está mortificada mi hija porque no habla. Yo creo que tiene autismo. Ok, bueno, le van a hacer el estudio de la canción, se gusta el autismo, que eso es para ver el funcionamiento de las cerebro, tanto las gamma y beta y la pegada, para ver si simplemente si hay una disfunción cerebral, pero para el TDA, no para el TEA. Porque también tiene TDA. Bueno, tiene las dos cosas, viene bien cargadito el asunto. Se la bronca, porque es que el papá dice que no trae caso genera nada, que así son, que así eran todos en su casa. Hay muchas evidencias de que el niño sí probablemente tenga rasgos de TDA. Los rasgos de TDA pues no quedan, son indiscutibles, ahí se ven, pero el TDA hay que hacer más estudios. Entonces, el papá ya está negado, no acepta que su hijo probablemente tenga TDA. Entonces, ese es el duelo, los procesos de aceptación de lo que tienes. Uno es más feliz cuando descubre quién es. Cuando descubres lo que realmente te gusta,
Por eso, muchos de nosotros hemos vivido reprimidos en muchas cosas. Porque no sacamos nuestro verdadero sentir de las cosas. Y el duelo es un proceso muy largo. Desgraciadamente, una amiga mía iba a venir a estas discusiones porque si casi también es sobre el manejo del duelo. El duelo es primero negar. Negar. No es cierto, no existe, mi hijo no es así, en la casa no hay. La segunda, a grandes rasgos, ¿no? Hay que muchas más cosas. El segundo, lo aceptas, pero como enfermedad. Vamos a buscarle cura, ¿no? Vamos a ir, no, sí, vamos a buscarle cura porque piensas de, no, es que mi abuelo, mi tatarabuelo, ya cuando cruzaba el color y el rey Cortés también era igual. Pues buscas una explicación, porque estás enfermo. Cura, ¿no? Vas con médico, vas con psicólogo. Hay niños con TEA que duran hasta 4 o 5 años en decirle, en aceptar que sí son niños con TEA, porque ningún médico los llevan a Cuba, los llevan a Florida, los llevan a Ciudad de México, a donde les manden. ¿Ok? Lo niegan, es enfermedad. Cuando lo aceptan, cuando dicen, ok, sí es cierto, pues ya te resignes. Ni modo, esto me tocó, esto ya está aquí, ¿qué diablos voy a hacer? Ni modo. Es resignación. De la resignación sigue el siguiente nivel. Ok, ya estoy. ¿Qué tengo que hacer? Ya me jodí. Ya lo pasado, pasado. ¿Qué tengo que hacer? Nuestros padres, Karen nos paramos bien porque es maestra de canto, es psicóloga de canto. Muchos de nuestros padres están en la parte nada más de la resignación y de la enfermedad. Muy pocos padres llegan a la etapa de la aceptación y de ponerse a trabajar por el bien de su hijo. Por eso en los campos, muchos campos somos guarderías. Carísimas las guarderías. ¿Por qué? Porque están en la etapa nada más de la resignación. No lo puedo tener en la casa, ni modo, lo voy a llevar a la escuela. No ven la escuela como un espacio en el que pueda mejorar. Pero también nosotros, los maestros, los que trabajamos en el campo, también vemos la resignación como el único elemento de trabajo con los niños. No, así es el niño, no puedo hacer más. Y más en los problemas de conducta. O sea, como que realmente ni los papás ni los maestros piensan que los niños pueden portarse bien, o sea, pueden aprender, o sea, hacer cosas, pues, hacer cosas como otros niños, pues, es como de que, como ustedes enfermos, ni modo, o sea, nunca se va a portar bien, nunca va a aprender a leer, nunca va a aprender a escribir, y por eso ni siquiera el esfuerzo le hace. Y por ejemplo, yo les he dicho del canto que tengo en el grupo vespertino como maestro de ustedes. Y yo le dije al maestro del grupo, maestro, dije, créanme, que yo ya había dado por perdido Florecita. Cuando la tuve, segundo año, no vamos a hacer nada con ella, no vamos a poder hacer nada. Yo ahorita estoy bien, y se estoy bien, y se puede manifestar libremente, se puede opinar. Y no lo hicimos nosotros. O sea, no lo hizo yo ni el maestro, lo hicimos todos los que trabajamos con ella, porque dijimos, cuando empezamos a ver claro que se puede, claro que esta niña sí se puede. Y logramos y avanzamos. Y la niña también, y es una niña súper sensible, súper emocional. Cuando sabe que no sabe, se enconcha. Y ya no la puede sacar de ahí. Se toca no es la florecita. Entonces, a veces nosotros mismos, y esa es una barrera, las expectativas que tenemos sobre las cosas son barreras. Ya, hombre, déjalo así, no vas a hacer nada, así son todos. Entonces ya no hacen nada, es una barrera. Vean ustedes su vida personal, qué barreras tienen todos los días. La peor barrera que tenemos todos es el conformismo. ¿Ya han visto el video de la vaca? La reflexión de la vaca. ¿No la han visto? La leche. No, no sé si esa, pero es un video, es un material videográfico que hace una reflexión profunda, profunda, profunda de lo que somos y lo que
con lo que nos conformamos ser. Es la de la vaquita que te da una vaca y que le da comida. Es una historia más larguita. Si nos da tiempo, en las semanas estas lo vamos a poner, porque sí te cambia la vida. Si tú te pones a pensar en esa reflexión de la vaca, dices, ok, ¿cuál es mi vaca? ¿Cuáles son las cosas en las que yo estoy amarrado? Las cosas que me detienen a ser mejor, a pensar que puedo ser mejor. Aquí está Karina. Voy a ponerla de ejemplo. Ella está muy a gusto trabajando en la secretaría. La quincena segura. Tiene buena chamba. No sé si gana bien o mal, pero tiene buena chamba. Segurita. No, ¿te estás de base o no te de base? ¿Estás de base? ¿Ya para qué chingado está estudiando? ¿Qué no? Sí, es un trabajo peculiar. Ya está a gusto. ¿Para qué está estudiando? Ah, pero Karen, Luis y Denise, ellas están estudiando, pues porque también hay otro proceso de promoción vertical y horizontal que también te piden un grado académico, que es lo más pragmático posible, pero están también estudiando porque les interesa ser mejores que profesionales. La maestría, lo único que les va a dar es ser mejor en lo que hacen, es lo que les va a dar. Si quieren estudiar el doctorado, lo único que van a hacer es estudiar sobre lo que están haciendo, no mejorar, sino estudiar el proceso de lo que hace. Eso es lo que es un doctorado de investigación en lo que cada quien hace. Entonces, es la gran diferencia. Entonces, la maestría debemos no solamente cursarla para tener el grado académico que nos sirva para la promoción horizontal, sino en lo que yo haga en el día a día, ¿qué puedo mejorar? Aprovechar. Si voy a hacer una tesis, que sea una tesis que sea ligada a lo que yo hago todos los días, que me permita mejorar mi práctica docente. Es el caso de la gran mayoría. Bueno, entonces, volvemos a las VAP. Las VAP es un término que cuando tú explores el asunto de tu escuela, vas a sacar a la luz la política interna del plantel, las decisiones de la dirección, las decisiones de los profesores sobre la opinión que tienen de los niños que tienen algún tipo de diversidad. El cholí, bueno, ya no son cholillos, ¿cómo se llaman ahora los? Okay. ¿Cómo se llaman los? En mi época eran los cholos que andaban con una cadena. Ahora, ¿cómo se llaman a los memos? ¿Cómo se llaman? Memos. Pero no son como los cholos. No. Son corrientes de grupos sociales que se identifican por ciertos principios. Los frikis. Hay frikis, ¿qué más hay? Memos, frikis. Otakus, ¿qué es eso? Como frikis, tiene que ver con el anime, ¿no? No lo había escuchado. No, y hay más todavía. Entonces, esos son formas de pensar y de actuar que a veces no las identificamos y no las atendemos. Entonces, sí es importante. Vamos a revisar entonces tus dorsales. El entorno familiar. Aquí tienes tú como que apoyo a terapias y apoyo a cuestiones. Entonces, aquí más que todo, tú ya estás dando por hecho que hay necesidades que atender en la población. Como tu estudio descriptivo, únicamente interesa es cuáles son las dinámicas familiares que apoyan el desarrollo del pueblo. ¿Qué hace la familia para apoyar? O sea, le facilita el internet, le facilita la adquisición del libro del bandón, que es muy importante que lo tengan todos los bachilleratos, que tengan todo el internet para ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el portal de bachillerato obligado para todos los niños? El que explica cosas, ¿sí? Sí, Julio Profe, tienen que conocerlo muy bien, porque es el que nos va a solucionar toda la vida. Hay más, pero es el más famoso de los institutos de preparatoria. Sí, se abrió la cara. ¿Sí lo conociste, Julio Profe? Tenía, bueno, unas primitas que estaban Ahora en la cuarentena. Pues sí, más o menos por esas fechas. Que estaban en línea y que bien reprobaban la foto. ¿Y Julio Profe no la sacó adelante? Pues sí, ya después. Entonces, aquí hay que ver, más que todo, hay una tesis que no la terminaron
de una muchachita del Cebati 206, 201 de Cananea, que hablaba sobre factores protectores de los alumnos de bachillerato para el desempeño académico. O sea, ¿qué eran los elementos que hacían que los ayudaban, que los protegía a seguir estudiando? Porque ya sabes, el nivel de deserción en bachillerato es muy alto, el nivel de es muy alto. Entonces, ¿qué cosas buenas tienen los alumnos que pese a las condiciones del entorno siguen saliendo aprobados? Factores protectores. Entonces, aquí había, más que la familia, probablemente había que identificar los hábitos de factores protectores para el desempeño académico. Luego, o aquí puedes poner el rendimiento académico, más que rendimiento, podría ser después. Estás hablando como intervención aquí. Pues sería es que acá tengo las estrategias. Puse ajustes razonables que se realizan, es como una descripción de lo que se hace. ¿Tú los vas a hacer aquí? Los ajustes, pues nosotros los hacemos, pero no aplicaría un ajuste para especial. Los ajustes que se hacen de manera rutinaria, describirlos. ¿Quién los hace? El colegio, los maestros. Okay, entonces, estrategias de intervención docente, pone, para que me quede claro esta parte. Aquí el rendimiento académico es el logro, ¿no? Pero el logro antes y después no lo puedes saber. En todo caso, aquí puede ser el monitoreo del avance académico, el logro académico, pero no los ajustes, porque ya los está viendo de este lado. Ajá. Simplemente vas a tú monitorear cómo es el desempeño de los alumnos en los diferentes momentos del semestre. Hay que definirlo bien. Aquí más que las NE serían, aquí más que las NE serían discapacidades o atención a la diversidad. Por ejemplo, en el Cobach 5, ese que está en Villa Bonita, ¿verdad? Sí. Van de alumnos ahí del Real del Miedo, ¿verdad? Sí, van de ahí, ¿verdad? Entonces, es un nivel socioeconómico bajo, aun cuando sean fraccionamientos, es un nivel bajo. Pero también van de las colonias que están ahí del más alto, ¿no? De Córcega. Sí, hay de toda esa área, todo el camino del serie hasta acá. Entonces, en la descripción también tendrás que tener aquí una parte de los perfiles, los niveles de socioeconómicos de los alumnos. ¿De dónde viene? ¿Dónde lo meterías eso? Pues cambié entorno familiar. Bueno, aquí podría ser entorno familiar, socioeconómico, grado escolar de los padres, elementos que facilitan el aprendizaje, si les tienen internet, si tienen computadora, si hay un área de trabajo. Eso lo puedes sacar con un cuestionario a la familia. Ajá. Con un cuestionario a los maestros, un formulario de Google o un form de Office. Esto lo puedes sacar. Esto de control escolar, las calificaciones. Esto tú lo puedes también identificar, hacer una encuesta directa a los niños. Puedes tú hacer el índice de inclusión en tu escuela, aplicarlo. Este es el marco legal, las condiciones de la escuela y la capacitación, la formación de los docentes. Es decir, quiénes son, cuál es su perfil, su nivel académico, qué han estudiado. Entonces, ahí sería, y yo me iría más por VAR que por NE. Sí. Pero es una decisión que tú vas a tomar y cuando te asignen asesor, la vas a discutir con él. Sí, de momento se va más por VAR, ¿no? Porque abarca más áreas que solamente discapacidad. Ok, vimos en un ejemplo de él, vimos muchos temas diferentes. Vimos NE, vimos VAR, vimos duelo y vimos categorización de algunos elementos básicos de su proyecto. Muchas de esas cosas les pueden servir a ustedes también. Por eso es importante que cuando estemos viendo estos ejercicios, no solamente piensen en lo de Luis, sino también en lo de ustedes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con Karina. Ella tendrá que
chutarse el Plan Estatal de Educación nuevo. Tendrá que chutarse los POA que tienen vigente 2022, 2023, para escudriñar en el POA lo que las áreas sustantivas que tienen que ver con USAID han planeado desarrollar. ¿Qué metas y acciones están identificando como prioritarias? Entonces, de repente puede encontrarse que no hay ninguna acción para fortalecer las USAID, que únicamente se atiende la promoción natural de la demanda, es decir, el crecimiento poblacional, pero nada para consolidar, nada. Mucho menos en las áreas rurales, que es de parte de tu interés personal, ¿no, Karina? Menos en las áreas rurales, es decir, el esquema cuadradito de USAID, 5 maestros, 3 equipos de apoyo y directores y secretarias, es para lugares urbanos o rurales de más de 4,000 o 5,000 habitantes, menos no. Eso tendrías que ver, y eso, Karina, es una barrera institucional. La política pública limita el fortalecimiento de la USAID, pero fíjate, voy más allá, Karina. Esa barrera institucional es violatoria del artículo 3º, es violatoria de los derechos de la infancia a la educación de calidad, de excelencia, perdón. ¿Por qué? Porque el Estado no está garantizando la excelencia en todos los niveles de educación. Entonces, tu reflexión vas a tocar callo, mijita, porque le vas a decir al secretario y al secretario y a toda la área educativa y a la área de planeación y administración que están siendo violatorios de los derechos humanos, porque no están llevando un servicio a las comunidades rurales. Por un lado. Por otro lado, cuando tú haces la parte socioeconómica que le pedía Luis, tú haces el análisis también de los grupos de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los grupos de vulnerabilidad? Lo vimos con la vacuna. Primero los viejitos, que deben de ser al revés, primero los niños, pero bueno, primero los viejitos, y luego de ahí se vinieron para abajo hasta llegaron a los niños. Pero también en las áreas urbanas, las periferias son los más vulnerables. Luego los rurales, luego los rurales indígenas, luego los rurales marginados. O sea, hay criterios. Cuando ustedes ven los criterios de INEGI, hay una clasificación C+, B+, A+. Es una clasificación del nivel de vulnerabilidad o de marginación. Hay que hacerlo el análisis también de los catálogos de INEGI, identificar esas poblaciones en el nivel de marginación que los tiene INEGI. Ya no hay estudios de pobreza que se hacían antes porque los quitaron, pero antes había estudios anualizados sobre el nivel de pobreza. Ya no se hacen, ya no sabemos cuántos pobres sabemos en el país ahora. Y eso sí sirve para tomar decisiones de política pública. Porque tú puedes, saben que el INEGI tiene ENAGE, ¿no? O sea, tiene su nivel de análisis de INEGI es por AG, es cuadritos, pues, segmenta todo el país. Entonces, cada uno de esos cuadritos tiene indicadores de densidad poblacional, nivel socioeconómico, grado de estudio, y los puede ir diferenciando de un lado a otro. Ahora que hubo las elecciones de 2021 en la Ciudad de México, ¿sí vieron el mapa cómo se dio la Ciudad de México? ¿No lo vieron? ¿Nunca ven? ¿No ven caricaturas ustedes? Pero política no. La Ciudad de México, pues ya ven, si la dibujo aquí, sería como empezar de así, y se abre, y se cierra como una especie como de rombo. Pues el rombo izquierdo, todos votaron por la oposición, es decir, no por el partido en el gobierno. Y todos los de la derecha votaron por el partido en el gobierno. Pero cuando se hace el estudio socioeconómico de qué hay del lado izquierdo, son todos los que son los fifís, los ricos, los liberales, los conservadores, los izquierdos, están ahí. Y todos los demás, el pueblo bueno y sano está del lado izquierdo, en la Ciudad de México. ¿Sí? Las alcaldías de las ricas, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Coyoacán. Y del otro lado, pues está la parte de Madera Contreras, Iztapalapa, bueno, Iztapalapa es de la ciudad de Iztapalapa. Es decir, las otras partes donde es la parte donde hay menos nivel socioeconómico.
Entonces, eso que es irrelevante y es una grilla política, es muy importante cuando tomamos decisiones de política pública. ¿A quién voy a beneficiar? Para lograr la excelencia educativa. Entonces, sí es importante que esta parte lo puedas categorizar, Luis, la parte de los apoyos que la familia le da al niño y, en este caso, cómo es los maestros que están trabajando con los niños y el índice de inclusión. ¿Me acuerdo para mandarte un formulario del índice de inclusión? Por favor, sí. Es un ejercicio que se hace con maestros, está validado para el Estado de Tabasco, ya levántate. Ese no me sirve a mí, maestro. No, porque te lo puedo mandar en el grupo, pero no te sirve, Karina, porque tú vas a poner el dedo en la llaga a la administración. O sea, tú vas a hacer un análisis de gabinete, ni siquiera te ocupas ir a campo. Puedes ir a campo a los supervisores escolares del Estado y del Federal para preguntarles sobre cuál es el servicio que se vende en las comunidades rurales. Sí me gustaría. De hecho, yo tengo una hermana que está en el poblado, en educación especial. No diga Manuel. A Manuel es que dile. Pues él es el director. No le digas ahorita. Dile que a quien, dile, bueno, voy a corregir. A quien esté titular en educación elemental, cuando termines, cuando quieras hacer el estudio, dile, ¿no? Para poder llevar a cabo, que los supervisores te respondan. El semestre que viene vamos a ver metodología. Si Dios nos presta vida, dijo nosotros, porque ya estamos hablando del año que viene, ¿no? Pero también es importante quienes ya tengan visualizado un levantamiento en línea, avanzar con la construcción de formularios en Google o en Form. Esa parte la vemos en el tercer semestre. Instrumentos. Pero si podemos adelantar en el segundo semestre algunos elementos para construir formularios en Google, lo hacemos. Todos utilizaríamos, maestro. De alguna otra manera ocuparíamos uno. Pues depende mucho del tipo de investigación. Por ejemplo, ella no lo ocupa porque tiene público cautivo. O sea, son sus educadoras. Ella sí, porque ella quiere no solamente revisar la política pública en gabinete, sino quiere ver que, de hecho, hay un formato, Karina, que se llama el formato 911, que es el que hacemos cada año, donde al final ponemos los requerimientos de crecimiento, de demandas de crecimiento. Es un apartadito que ponemos ahí, le justificamos por dónde queremos crecer. Ese insumo, tal como te lo presentan los supervisores, o los directores de USAED, es un insumo que para análisis cualitativo del texto, análisis del diálogo del texto escrito por parte de los... Con que hicieras eso nada más, es una tesis. Que te agarras a revisar todos los formatos 911 y que elaboramos los directores y maestros de Israel y de directoras y directores de USAED y de acá, y qué le ponemos, cómo argumentamos el crecimiento. Y ahí vas a sacar, mira, 1000 cosas. Denise a lo mejor no, porque ella nada más va a hacer un modelo de implementación para mejorar el punto académico. Tú sí lo vas a usar. ¿Tú qué traes? Era como un comparativo de los consejos de los extraordinarios en preescolar, de como formación. Ella sí, probablemente sí, porque cuando valide esa extensión de tiempo usado para la formación al interior del preescolar, pues a lo mejor le pueden preguntar a otros educadores, a otros, de cómo llevar a cabo ese proceso. El día va a ser más difícil porque va a tener que ser en redes sociales y en un modelo de bola de nieve, que no tiene todavía cautivo a nadie. ¿Usted, maestra? Entonces, estás en el... Júntense, por favor. Están en la misma disyuntiva. Ella sigue el mismo modelo de la que NE presentan los alumnos de las normales. Pero igual, vuelvo a repetir, las NE son mías, son de la persona. Entonces, si quieres seguir con la ruta de las NE y tu asesor te da esa misma, vas tú a identificar los perfiles de ingreso de los muchachitos al Cobash y a la normal, y el nivel de dominio que tengan de matemáticas, de español, de inglés, de ciencias. ¿Por qué? Porque es una categorización, es una parte de las NE.
cómo vienen. Pero también otra parte es las partes de habilidades o competencias blandas, es decir, el nivel de dominio que tiene de la tecnología, del discurso oral, del discurso escrito, es decir, hay ciertas características que son de la persona. Entonces, vas a evaluar a los alumnos que están llegando para categorizarlos por niveles, los que vienen un nivel bajo, medio y alto. Entonces, y ahí asocias el nivel del rango 0 al 4, se consideran alumnos que presentan necesidades educativas especiales o específicas porque traen un rezago escolar. Ahí es de la persona. Pero si, por ejemplo, te vas con las BAC, que es lo que está pensando Luis, ya es, ok, tomas el mismo modelo que hemos dicho con Luis, pero no de Cobach, sino de normales. Y te lo platico para las normales. Igual, ¿cómo vienen los muchachitos? ¿Son los mismos de urbano que rural? Llegan en unas condiciones, de la familia, el contexto de apoyo familiar. Igual, el rendimiento que traen de las calificaciones que te va dando la escuela en el transcurso del primer semestre, cómo trabajan los maestros en la normal para identificar esa diversidad de origen de los alumnos, qué necesidades, aquí sí, qué necesidades, la normal, cómo identifica la inclusión y lo demás que vimos con Luis. Es muy parecido el modelo, nada más la contextualización, la delimitación del proyecto es diferente. Él es Cobach 5, Villamonte. Y tú ves la normal superior de la licenciatura en es decir, son diferentes. Aquí no vas a hablar de origen rural, sino urbano marginal. Tú sí vas a hablar con una categorización de los orígenes de los alumnos de contextos rurales. Pensaría yo que vienen de contextos rurales. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro, Luis? Sí, sí, gracias, maestro. Los que están en línea, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué les sirve, qué no les sirve lo que platicamos con Luis? Aquí también. Está muy a gusto el cajón de Napa, ¿tú, verdad? Vaya. Te voy a mandar más lejos, pues, para que te quite. Ya hago 7 horas de camino. 7 horas hace. Derráitelo No, en el camión. y se para en cada pueblo. Bueno. Ok. De los que están aquí, que no hemos presentado su mapa, o de los que están aquí descargados. Anguiano, Valenzuela, María Isabel, no lo hemos visto a ella. ¿Quieres veamos el tuyo, Isabel? Karina. Aquí, Karina. Sí, está bien. Sí. ¿Cuál es? Vamos a ver, el tuyo va a ser el tercero, Isabel. Karina, ¿cuál es el tuyo? Ok. No lo veo aquí. Cadena. Cadena Romero. Ok. Es que están por apellido. Ha de ser de Tepache, ¿no, Cadena? En efecto, tengo familia de Isabel. Ya decía yo, Dávila Cadena, María Jesús, Dávila Cadena, Víctor Manuel, Dávila Cadena, Teresita. Todos los verdes están más difíciles. Mande. Ni cómo escaparse, maestro. Conocer. Ok. Bueno, vamos a ver. Ya te adelantaba ahorita algo. Sí. La tesis más fácil que está aquí es la de ella ahorita. Porque ella no ocupa salir de su oficina para tener la información y pues poder analizar los documentos. Pero también la más difícil. Porque no necesariamente le van a dar acceso a toda la información.
Y es una limitación. Ok. Dice, ella está planteando realizar un análisis para llevar a cabo un modelo más adecuado y de mayor eficacia para la estructura de USAID. Entonces, yo le pondría a la tesis análisis estructural y operativo de USAID en Sonora. Es decir, más que hacer un análisis, dice, ok, quiero un análisis de cómo están operando. La eficacia y la eficiencia, tú sabes que son términos como muy complicados en la administración pública, no va a depender de la estructura que tú propongas. Es el ideal. Yo la dejaría más comprometerte con la eficiencia y la eficacia, con eso, con hacer un análisis de cuál es el modelo Maestro, que no se ve la pantalla. ¿Quién ganó? Suena como cuando está jugando Nintendo. Ahora sí, ok. Entonces, el manual de USAID, Sonora no lo tiene. No lo hay. Han estado trabajando por años con el manual, pero como hay muchos egos, sabemos muchos egos en la administración, cada supervisor quiere implementar su diseño. Entonces, no, ni la Aragón se deja, ni la Raquel Baez, ni la Madera, ni nadie se deja, cada quien quiere su modelo. Entonces, yo aquí haría una revisión a nivel nacional. ¿Cómo están? Yo te voy a sugerir los manuales de organización de Yucatán, de Coahuila, de Aguascalientes, de Colima y de Baja California. Son los que te puedo decir que están completos, pero no están validados. Ya les dije por qué no están validados en la primera sesión. ¿De acuerdo? ¿Por qué no están validados los manuales de organización de USAID y de CAN? Porque se tienen que alinear a leyes superiores. En este caso, al artículo 3º, a la Ley General de Educación, a la Ley General de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero resulta que la Ley General de Educación estaba impugnada. ¿Se acuerdan que les comenté? El apartado 6 que tenía que ver con la inclusión. Sí. La Suprema Corte de Justicia la impugnó ese apartado y el de educación indígena, porque nuestros sacrosantos diputados no consultaron a nadie para legislar. No es que estaba mal, no es que la legislación estaba mal. Se omitieron un proceso obligatorio del marco legislativo. Hay una, ¿cómo le llaman la jerga legislativa? Hay un protocolo legislativo. Tienes que hacer A, B, C, la presentas, la validas, la consultas, la vuelves a validar en comisiones y la subes al pleno. Todo se hizo, pero la presentas y la consultas no lo hicieron de ese apartado. Entonces, la Suprema Corte de Justicia la invalidó. Los indígenas y los indígenas. ¿Los dije en primera sesión? Sí. Entonces, por eso los manuales de operación de todas las entidades, y que eso que te digo, aunque estén completos y publicados, no tenían validez legal, no tienen validez legal porque no están referenciados a la Ley General de Educación. Y el derecho, aquí tenemos creo que a Gaby, que es abogada. ¿Quién más es abogada de aquí? En derecho hay principios generales del derecho. Los acuerdos internacionales van por encima de la Constitución. Así México firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con la Comunidad Asiática. Están por encima de la Constitución. Pues si México dijo que iba a tener energías limpias para el 2025 en México, la Constitución tiene que alinearse
a ese acuerdo internacional. Si no lo hace, está cayendo en contradicciones de orden constitucional. Pero bueno. Entonces, la Constitución, acuerdos legales, la Constitución, las leyes. Luego se bajan a los decretos, decretan los diferentes funciones, el Ejecutivo. Y luego bajan a reglamentos. Tenemos un reglamento de Funciones Generales de Trabajo de la SEP desde 1951 que sigue vigente, no se ha hecho otro. A nosotros, pues, me aplica la normativa del 51 para pedir todos los permisos, goce de sueldo, permisos económicos, aunque estén actualizados al día digitalmente, pero ley del 51. Reglamentos, reglamento de la Asociación de Padres de Familia, reglamento escolar, manuales de operación. Es el nivel más bajo de marco legal, los manuales de organización. Pues tienen que estar alineados los manuales a todo ese marco legal que te digo. No puede contradecir un reglamento, un manual no puede contradecir un reglamento, y el reglamento no puede contradecir un decreto, y el decreto no puede contradecir una ley, ni la ley a la Constitución, ni la Constitución a un acuerdo internacional. Así se va, en ese orden. Por eso cuando nos envían circulares de la Secretaría que son violatorias de algún manual o de algún decreto, bueno, a ver, ¿qué se trata? Que sí las envían. Bueno, entonces, no, Sonora no tiene un proyecto para sí tiene varios proyectos, hay que revisar los proyectos, cómo vienen. Pero te lo puedo asegurar ahorita sin ver ninguno, que básicamente los proyectos de manual de organización se orientan a cómo operan las funciones del maestro de apoyo, las funciones del psicólogo, las funciones de acá, pero no a cómo ampliar el servicio, no a la infraestructura, porque esa parte no depende de los manuales de organización, depende de las áreas administrativas de la Secretaría. Que Pedro, no sé si está Pedro todavía ahí, que Pedro y todos los demás les cambien el chip. Te voy a poner un ejemplo, Karina, personal. Yo comparto, este es mi CAM 57 y enseguida está el CAM 49. Este de aquí es un CAM inicial y preescolar. Yo soy primaria y secundaria. Pero resulta que el CAM de enseguida, de inicial, no tiene alumnos ya. Desde que nació el CRI y todos los demás servicios de inclusión que se quedan los preescolares, los niños con un tipo de discapacidad que son funcionales, pues el CAM 49 se está quedando sin alumnos. Entonces, en una decisión de ampliación del servicio, porque yo tenía mucha demanda en primaria, acordamos la supervisora, la directora de Yayo, que ellos iban a atender primaria también hasta el segundo año, y que el tercero para acá, se venían conmigo los niños para garantizar el servicio a la población que sí lo demandaba, con necesidades educativas, con discapacidad. ¿Ves? ¿Está mal lo que hicimos algo incorrecto? No. Estamos beneficiando a la población, a más población. Pero en la Secretaría nos dicen que no pueden subir estos niños que están en primaria a Llorenia porque no lo han autorizado que el servicio de enseguida también de primaria. Hace 2 años. El año pasado era primero nada más, ahorita es primero y segundo. Pues, ¿qué hicimos en mayo del año pasado? Le dije, pásame todos los niños que los voy a escribir en mi campo, para que tengan boleta de perdida. Pues yo tengo mis 60 y tantos niños míos, más 12 niños de enseguida. O sea, si a mí me habilitan, yo tengo 71, casi 80 niños en control escolar. Pero realmente 12 no los tengo, los tiene la maestra infantil. Y más 10 de este año, tiene 22. Los 10 niños de este año están huérfanos, no tienen control escolar, no tienen ninguna escuela inscrita. ¿De quién es culpa? ¿De nosotros? ¿O de la autoridad que no reconoce la necesidad del servicio? Y en caso del seguro escolar, y así no tienen No seguro tienen. escolar. Que tampoco tenemos, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y es un acuerdo administrativo. Pues yo lo que puedo hacer es una denuncia entre la Comisión de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos.
pero inmediatamente me van a agilizar mi jubilación. Ya me quiero jubilar. Te piden con un mes de antelación, metan los papeles. Digo que con 24 horas que los metan. ¿Sí me explico? Entonces sí tienes un problema que tiene que ver no con la manual de organización, sino con las decisiones de orden de política pública que la Secretaría tiene. Y vas a revisar. Yo te sugiero que mejor revises el insumo de la 911. Déjame ver si la traigo aquí, para que la veas cómo se comporta la 911. ¿Dónde dejé el auto? Acá. Y disculpen a todos que brinque de tingo al tango. Mira, yo no tengo observaciones, pero aquí es donde los maestros, los directores de usuarios de campo ponemos qué necesitamos para qué reconfiguración tenemos, o sea, qué queremos hacer de diferente. Y esta parte te puede servir. Búscate una de usuarios, a ver qué ponen ellos. Y son 23 hojas de todo lo que es mi escuela. Y eso es el comprobante de que sí lo entregué, ¿no? Pero bueno. Ok. Entonces, sí tienes insumos para el gabinete hacer este trabajo. Ok. Eso también lo tienes, es el POA. El POA es el programa operativo anual y es obligación legal construirlos, de las áreas educativas y las áreas administrativas. En el POA va todo, hasta el lápiz que van a comprar. Pero también hay partidas, bueno, las partidas, sobre todo la partida 1000 no, porque la partida 1000 es sueldos y salarios. En la Administración Pública Federal y Estatal, el 1000 son sueldos y salarios. 2000 y 3000 son servicios, mantenimiento y insumos, ¿no? 4000 son transferencias todavía. Son transferencias, y cuando pueden mover un dinero para otro lado, ahí dejan un apartado para transferencias. Y 5000 son apoyos de otras instituciones federales, ¿no? Sobre todo en los periodos de gobierno federal. Ya no es ramo 33 ni 31 ya. No. Que era lo que se usaba en aquella época, ¿no? Que eran las asignaciones federales. Llegan por el ramo 24 ahora, ¿por dónde llegan? Por el 24. Y ahorita casi todo se maneja por el PONE. Por el PONE. Entonces, solamente quienes, y me voy a presumir ahora, solamente quienes hemos trabajado en la administración pública, en la administración central, sabemos el tinglado cabronado que hay para sacar algo. Es complicadísimo. No es de buenas intenciones, es de política. Tienes que tener a alguien que te eche la mano, a alguien que te dé acceso a la información, a alguien que te la preste, aunque sea un fin de semana, para que le regreses un pedacito, te la regreses. Porque es muy complicada, muy complicada. Y esta administración no se ha caracterizado porque es muy abierta en un perfecto a escuchar a los demás. Sí. Yo no sabía que Cristian es coordinador de asesores del secretario. Sí. No es mala persona, es buena persona. Pero Cristian viene con Ibarra Mendívil, pues. Así, sí volvió. No, viene de la Universidad de Sonora con Ibarra. Se fue a las nubes con Ibarra Mendívil, era su secretario particular en las nubes. Se viene de secretario Ibarra Mendívil, se va como secretario particular de Ibarra Mendívil.
Desapareció una temporadita con la última administración de Claudia y ahora apareció otra vez. Es buena gente, ¿eh? Pero yo no sé ya haciendo como coordinador de sectores, no sé cómo esté. No comentes nada. Ok. Asignación de recursos por planeación, infraestructura, normas de operación, criterios de operación, reglas de operación. También hay reglas de operación en la Administración Federal. Hay un programa que se llama Reglas de Operación para la Inclusión, Equidad y no sé qué mito. Hay que buscarlos. Cada año los acaban de los diputados aprobar el Congreso el presupuesto de egresos y de ingresos. El único que se valida por los senadores es el de egresos, que el de ingresos no. Es facultad nada más de la Cámara de Diputados, no de la Cámara de Senadores. Entonces, el de egresos es en qué vas a gastar la lana que te vas a recaudar. Entonces, en el de egresos, el 31 de diciembre de cada año se publican las reglas de operación de programas federales. Hay que buscar la de 2022, o sea, 2023, 22, que se publicaron el 31 de diciembre del 21, y las que se van a publicar ahora en diciembre 31, para que identifiques todos los programas que tienen que ver con apoyos a grupos vulnerables, llámese inclusión o discapacidad. A ver qué viene. Porque sabes que sí hay lana para fortalecer la operación de los hijos. Sí hay lana. Que se la pasan comprando muñequitos, pero hay lana. ¿Ok? Normas de operación de USAID. Ahí te falta conseguir las orientaciones básicas para los trabajadores de USAID. El libro morado, ¿ya lo conociste? Sí, estuve explicando, pero... No tienes el libro morado. Tú tienes el libro morado, te lo puedes mandar en el grupo, para que lo tengan todos. Ok, ese libro morado dice, es un poquito como manual de operación. El que te falta es cómo deben operar los servicios de USAID. De hecho, ahí en el área, me dijeron que ahí me bastara, que no había otra cosa y me cerraron las puertas. Es el único legalmente, es el único legal y vigente, el libro morado. Pero yo quería ir con alguien ahí, entonces, que no, que el director ahorita no estaba y me cerraron las puertas. No sacaste cita. Voy a ir, voy a ir. Orientaciones generales, pues, vamos. El libro morado. Es que cuando nos lo entregaron físicamente, hay dos libros que son la Biblia de Educación Especial, el libro morado y el libro verde. Entonces, cuando hablan del libro verde, el libro verde, ya sabemos, está como el chiste, ¿no? Voy a apagar la cámara. Era un, ¿qué era? No, es una hora por un chiste. Resulta que estaba en un bar, llegó en un pueblo, empezamos para no, ¿verdad? Vaya, tampoco. Vaya, vamos por esa guarita, porque no. Eran los mismos parroquianos todos los fines de semana, sábado, domingo, los mismos borrachanes en la cantina. Entonces, mesas aquí, mesas allá y el cantinero enfrente. Entonces llega el grupo por año, pues. Una cerveza por favor. Y de repente por allá grita Luis, ¡4! Todos se ríen, todos los parroquianos se ríen. Yo, por allá grita Claudia, ¡10! Y todos se ríen. Le dice oye, le dice, están oyendo lo de línea, ¿eh? Le dice el parroquiano al ¿por qué gritan un número y todos se ríen? Es que somos los mismos borrachos de siempre. Y es una flojera, está contando los chistes otra vez. Pues ya le pusimos número a los chistes. Entonces, cuando dicen un número, pues ya sabemos qué chiste es, y nos acordamos y evocamos la representación mental y nos reímos. No, es el taller de... Y pues ya la flojera, está contando otra vez la media hora de chiste, y dice, pues ya nos reímos. Quiere decir, le dice el de colegio, que si yo grito un número, pues se van a reír. Pues seguramente sí, dice. Y de repente el trago dice, ¡8! Oye, le dice,
¿Por qué nadie se rió? Es que es muy salado para contar chistes de ustedes. Tiene que ver el tono también del número. Bueno, ¿a qué vino el chiste? Al libro morado del libro. Ajá, eso, gracias. Entonces, cuando decimos el libro morado, ya sabemos que es una orientación general para la operación de los servicios de comunicación. Regula CAM y regula USAID. Sí, los dos. Y está muy completo porque sí dice exactamente qué tiene que hacer cada quien. Está diseñado en el 2006 en un modelo de integración e inclusión. O sea, había un híbrido todavía ahí. De hecho, si se percibe, si lo lees bien, si lo pones con un filólogo, te vas a dar cuenta que es más de inclusión que de integración. A lo que es un filólogo. Lo voy a dejar también, ¿no? Pero no busques en Google ahorita. Ok. Y el libro verde es el libro que señala cómo construir la documentación de los niños de educación especial. Te dice que es un informe psicopedagógico, el informe inicial, el informe psicopedagógico, la propuesta curricular adaptada, que son los 3 insumos básicos que tienes que hacer para USAID, para ir para acá, y te dice qué elementos debe tener el informe psicopedagógico, cómo llenarlo, cómo interpretarlo, cómo registrarlo. Y viene en formatos. Viene en formato, sí, sí, viene. ¿No lo conoces, el libro verde, Nikita? Tienes que conocerlo porque tú estás en casa. O sea, siempre donde he trabajado nos pasan en formatos, pero nunca. Entonces, sí, sí, sí viene. Sí, sí viene explicado, cada componente viene explicado en el libro verde. ¿Cómo se llama? Se llama... me lo permites revisarla, porque eso de mi memoria es como los chistes, pues ya no saben ni cómo se llama el chiste. El libro verde. Es el Servicio de Información sobre Discapacidad. No. Tiene otro nombre más. Materiales. Eso de no andar con... Se llama Integración Educativa en el Aula Regular. Si lo ven por ahí, róbenselo. Es Integración Educativa en el Aula Regular. Este es de 2003. Por eso se llama integración. Está el modelo de integración. ¿No lo conocen? Sí, lo había visto, pero según yo ya no están. Sigue estando vigente. Por eso los manuales de organización que están elaborando los estados van a suplir estos documentos, van a suplir. Pero como no está legal la Ley General de Educación, tampoco está legal este documento. Entonces, aquí viene... Este será el mismo. Es el mismo. Con otro. Con otra portada. Ese era después del tiempo, era el manual que entregaron después del tiempo completo. Pero, chécalo. Igual hay pleitos en los teóricos de la educación en México. Ismael y Iván son de un grupo, y hay otras gentes que son de otro grupo. Por ejemplo, esta muchacha Iliana Puja, es muy probable que nos dé una conferencia en el año a nosotros, a los de la zona escolar, al de la zona escolar. Pero cuando hablé con ella y con su jefe, me dice, oiga, profe, me dijo, pero ¿y la autoridad educativa estatal cómo la vamos a hacer? Sí, porque pues, necesitamos decirles que vamos a hacer una práctica con ustedes. Pues, ¿sabes qué? Le digo, pues la organizamos y la damos en YouTube para todo el estado. Y en eso estamos. Voy a dar una plática sobre inclusión, políticas de inclusión del Estado mexicano. Y es la coordinadora nacional por parte de la SEP sobre el programa de inclusión y equidad. Iliana. Ok. ¿Qué tiene? Los principios, detección inicial, aquí está. Tiene lo que son la evaluación psicopedagógica y un ejemplo para que no les quede claro. La planeación, las adecuaciones curriculares, eso es la propuesta curricular adaptada, la evaluación completa de un niño. Y aquí se va dando todo lo que son los elementos.
Voy a irme. Trae la historia también, ¿eh? Cómo se han atendido las personas con discapacidad. Este documento deberían de verlo ustedes en la primera materia, en el análisis histórico de la educación especial. ¿No lo vieron? No. Toda la historia, desde la escuela de sordos y el surgimiento de los grupos integrados, la transición del modelo clínico al integrador, y ahí nos quedamos. Podemos sacar cosas. Vieron los elementos generales, ¿no? Ajá. Sí, pueden sacar cosas para su proyecto. Nada más que está actualizado en 2003, ¿no? Este es del 2009. Ahí está en la educación especial. Sí, en 2009 la última edición, pero la versión original sigue siendo la misma. Ajá, 2003. sí, dice la impresión. Pero quiero que vayan. Acá estamos en formato, mira. Y luego. Está muy padre este libro, la verdad es que el pleito lo traemos nosotros. Ese es el verde. Es el verde. El pleito lo traemos nosotros los que trabajamos en especial, porque el libro viene un cuestionario, por ejemplo, para identificar a los alumnos, en su opinión, quiénes son los alumnos que presentan necesidades educativas especiales en tu grupo. La opinión del docente regular. ¿Piensas que algún alumno que conozca bien, que sepa claramente que tiene problemas para seguir normalmente el ritmo de aprendizaje la mayor? Y ahí piensa quién es. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Y luego ya viene aquí un cuadrito para que se pueda llenar con esa información. Problemas cuya solución dependen del maestro del grupo regular. No todos los niños tienen NE. Cuya solución depende del grupo con apoyo de personal de educación específica y son libros, Y problemas cuya solución no está en manos. Es un poquito dimensionar los niveles de responsabilidad de la problemática de un niño o de una niña. Luego viene un ejercicio para definir cuáles niños requieren una relación más particularizada, Karen, Ay, no sé. para determinar si presentan el educativos especiales, sobre todo en USAER. En USAER no todos los niños se les hace evaluación psicopedagógica. Entonces, hay niños ahí que hay que hacer una evaluación más profunda, y aquí vienen varios criterios, 7 puntos de llevar a cabo. Entonces es un buen material, no lo voy a distraer con esto, pero sí hay que tenerlo. Y tú también tienes que leer los dos, el morado y el verde. Léalo. No me lo sé de memoria, pero podemos platicar. Oye, maestro, ¿qué significa esta frase que viene? Sí es importante que vayan registrando todos estos insumos. Son una clase un poco disparatada, porque de repente puedo que le esté dando sugerencias a Karina y a los demás les vale gorro, pero hay cosas que ellos están trabajando que les pueden servir a los demás. Puede que esté trabajando con Claudio, con Luis, o con Denise, entonces de repente sí es un poquito orientarles para dónde vamos con la tesis. No es el tema en particular de cada quien, sino es la tesis de todos. ¿Vale? Sí, que estamos al pendiente. Okay. No, si no sujetamos, simplemente para que... A veces yo me siento mal. Digo, es que voy del tingo al tango, pues, pero como que me falta que les diga por dónde vamos, pero vamos a hacer eso, a construir los antecedentes. El día de hoy no me están siguiendo por internet temprano antes que llegaron. Porque al principio escribí que íbamos a hacer el día de hoy con Claudia y Luis nada más, pero escribimos que íbamos a hacer o sea, yo sí les di la agenda del día de hoy. Ya, los demás, pues ya. Ah, profe, yo sí le iba a decir, acabo de ver el portal y salen las fechas para los antecedentes. Es del 26, ¿no? En adelante, pero me apareció como un recordatorio como de trabajo atrasado. De que hace 2 días se tenía que entregar el en qué momento. Sí, está bien. Sí, Organizador de fastes de un proyecto de investigación. Ya les dije. De hecho, por eso empezamos la plática, ¿no, Claudio? Sí. No me mortifiqué mucho. ¿Qué día va a ser la entrega final de todo? La entrega. No, la final. El 28, La inocente palomita que te dejaste con un mensaje de internet.
Ok. 28 de diciembre. Pero es el máximo que se puede hacer. Sí, puede ser mejor, porque, Sí. Ya es porque el día 2 voy a estar muy ocupado dando el curso que nos van a tener que dar. Ayer dijeron en el consejo que iban a mandar cartas para que fuera virtual. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Debería. Todo se puede. En mi consejo técnico no dijeron eso porque. En el mío sí, porque pues la mayoría somos de Mira, en la tarde, un break, ¿sale? Uno de los testigos fue horroroso. todos enojados. Pues es que era lo mismo. Exactamente lo mismo. Y todos los que estábamos en el vespertino teníamos dobles clases. Pues no había una compañera que dijera, yo no lo vi en la mañana. Mande. Hay que empezar en la mía, si hay 4 maestros donde pasa, pero somos 3 que no. Ahí sí. Entonces, ahí se lo tienen que chutar todo, pero si todos son doble. No había nadie. Entonces, dijo, bueno, ¿qué hacemos? No, pues hay que hacer la exposición de las sugerencias metodológicas y el ejemplo. Ya lo llevamos hecho. ¿Y era la misma escuela? No, yo trabajo en la mañana, soy director de CAM y en la tarde soy maestro de USAID en una primaria regular. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Pues hicimos la exposición y presentamos otra vez el proyecto. Nada más que pedí que me diera un proyecto que ya no vemos en la mañana. Sí, es muy pesado y sí. Lo que pasa es que yo sí entiendo la SEC. Está iniciando la parte de codiseño. Ya ves que vienen en dos apartados el plan y programa de estudio de la SEC nuevo. Y el codiseño es el que va a implicar mayor reto a los docentes. Entonces nos está dando los primeros escarceos para que vayamos entendiendo por dónde vamos a tener que ir. Pero pues, lo deben son a veces, no veces. Pero son decisiones de las autoridades. El señor aquí no porque tú tengas la autoridad, sino porque trabaja donde dan la disposición. Y luego te meten en la conferencia ¿no la vieron ustedes ayer? No. No Sí. lo vemos. No, Pues, sí, tenemos que estar ahí a las 8 en plato. y ahora se habló poquito, Aragón. Pues sí fue menos que la vez pasada y ahora sí empezó puntual por lo menos, porque la vez pasada empezó como media hora después. Está en Magdalena, algo así. No, estaban en San Pedro. Porque llegó el supervisor y estaban ahí. Y de repente lo mismo. Y luego la señora Peluchino también. No sé ella quién es. Es una doctora, no sé qué. Ah, no, es la que va a la Universidad de Sonora. Pero sí, pues ella Lupita González. No. No, Lupita González. Es una muchacha doctora, no sé, pero es joven, pues. Pero chino, güerita. Valdivia. De acuerdo. Pero también habla un No, poco. pues no la vimos. Porque para empezar el correo llegó en la mañana del mismo viernes. La supervisora me notificó a las 8:33 que había un link, un correo. Pero bueno. Políticas públicas al fin y al cabo. Entonces, ya te va quedando claro, contexto nacional, contexto local, demanda de organización, y libro verde y libro morado. OA, libro morado, ¿tá? Libro morado nada más acá. De este lado, la política de inclusión, cómo está operando el Estado. Es contradictoria, pero bueno, ahí está. Aquí yo pondría el plan y programa, el programa estatal de educación y los proyectos, sí, y proyectos estratégicos que tenga el Estado. Yo pondría aparte de aquí, en el entorno de protección, yo pondría la legislación vigente para las personas con discapacidad y recursos de desarrollo. Llámese Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, llámese Programa Nacional de Inclusión, llámese reglas de operación para la inclusión de personas con discapacidad, todo lo que tenga que ver con el marco legal. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la planeación estratégica de crecimiento de los servicios. Aparte del POA, normalmente en el programa estatal de educación vienen algunas políticas que tienen que ver con el crecimiento de los servicios de educación especial. Habrá que revisar qué viene de nuevo, y si no, 911. Peticiones de los usuarios, 911.
Yo los empezaría a poner aquí también. Porque es la planeación básica. De ahí surge todo lo que hacemos los servicios. Ojalá te pueda, ¿quién lo podrá manejar? Méndez. Creo que él lo debe tener. Eduardo Méndez. Eduardo debe tener eso. El lunes voy a ir con los dos, con Pedro Valadís. Primero ve con Eduardo, que Pedro es más cuadradito. Y Eduardo nomás cántale una Ave María y ya es más fácil. Los conozco porque iban con el subsecretario, estuve 6 años ahí y los atendía. Sí, pero Eduardo, como canta en el coro en las iglesias y demás, a lo mejor te puede ser más solidario. Pero es más cabrón. Sí. Bueno, ok. Muy bien. ¿Sí te queda claro? Sí. Está muy fácil tu proyecto. No te puedo asesorar de manera directa porque ahora sí que me estoy metiendo de la secretaría. Pero Que con todo tiene que gusto. pedir cita. Y tengo que pedir cita. No, si consigue los 911, no ocupa cita de nadie. Es un estudio de gabinete. Si quieres sacarle una copia nada más a la parte de las solicitudes, la 911 y el control federalizado. Son los dos documentos que tienes que solicitar. Control federalizado, sí, déjate lo presento también, control federalizado. ¿A qué quieres engañar si no ves? También puedo pedir cita entonces con el maestro, ¿es que? Todavía no. Yo te sugiero que todavía no. Muy bien. Mira, en el control federalizado también hay un componente de observaciones que agregamos. Entonces, no, nomás el 911. No trae las observaciones que trae el 911. Entonces, esos dos documentos, si los puedes conseguir, de una SUSAED, sobre todo rurales, ya identificaste cuáles son los rurales. Ok, ya sabes usar el buscador de escuelas de la Secretaría. Ah, sí. Ahí busca. Busca el municipio de lo que tú consideras que son rurales y ahí ves. Para que tengas una muestra. Y saben ustedes que la Secretaría tiene un buscador de escuelas, que tú puedes tener información a la mano de toda la estadística de las escuelas de educación básica. Ya desde qué? Desde cuando fue el huracán en Guanajuato, el primer huracán que se devastó Guanajuato fue en 2009, 2008. Se creó esa área se creó para ir focalizando escuelas con desastres. Así surgió y ya se quedó como una consulta obligada. Ok. Ahora sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Te quedó claro? Gracias. Me avisas el lunes, martes si conseguiste esta información. Muy bien. Gracias.
Isabel, ¿estás aquí, Isabel? Sí, Ok, ahí está tu proyecto. A ver, será el mismo que está así de la... Acompáñame, Isabel. ¿Te escuchaste, Isabel? mande. ¿Te escuchaste el que estás aquí con nosotros, Isabel? Es mi vocación del más allá. Sí, aquí estoy. Bueno. ¿Estás sentada, Isabel? Mande. ¿Estás sentada, verdad? Sí. Ok. Primera gran observación. Los títulos no llevan adjetivación, ni llevan opiniones personales. ¿Qué encuentran ustedes ahí medio raro con el proyecto de Isabel? Ella metió un juicio. ¿Qué? La confusión. Es un juicio personal. Sí, Sí, ella está diciendo que hay una confusión. Entonces no podemos empezar con una aseveración. Está aseverando. O sea, su experiencia personal dice que tenemos broncas para identificar. Entonces, pero no puede decir que realmente es una confusión. La confusión puede ser por una barrera de conocimiento, una barrera de comunicación, una barrera de actitud o de metodología para identificar. Entonces, ¿cuál es tu idea final, Isabel? Del tema. Sí. Pues es que no sabía cómo ponerle, sabía que no debía llevar nada negativo, pero no sabía qué palabras utilizar para poder poner el tema. Es como, Sí. pues yo digo que muchas veces se confunden puede que haya muchos niños superdotados y los medican creyendo que son niños hiperactivos o autistas, pero yo digo que se confunden más con los niños con TDA. Ok. Pregunta conceptual, profunda. ¿Qué son los niños superdotados? Niños con coeficiente intelectual alto. Ok. No es lo mismo superdotado que sobresaliente. Pues hay como que una confusión. Mm, ¿Será lo mismo superdotado que sobresaliente? mm, pues no sé, superdotados es como les llaman a los niños que tienen coeficiente intelectual alto y sobresaliente se me figura a mí que es como los niños que siempre, pues que tienen buena retención y están bien a su nivel de aprendizaje, pues no, tal vez no como mayor a su madurez. Ok. Perfecto, me queda claro tu idea, me queda muy claro y es consistente con tu proyecto en cuanto a tu idea. No dije que estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo. Ok. ¿Tú trabajas en dónde me dijiste? ¿En una escuela particular? ¿Sabes? Sí, en un preescolar. Ok. En ese preescolar, ¿tú tienes niños superdotados? Pues no están como, no los tienen identificados como niños que tienen su coeficiente intelectual alto, pero de hecho hace poco dijeron que uno de ellos tiene un grado muy alto de hiperactividad, pero el ciclo pasado me tocó darle clase y me acuerdo que pues era segundo de preescolar, el niño ya sabía leer palabras pequeñas, escribir algunas también. O sea, para los demás niños a su nivel estaba muy avanzado. Entonces yo digo que tal vez lo que le pasa es que se enfada de ver temas que para él son fáciles y, y por eso es que se distrae mucho, se levanta de su lugar.
Y no sé, digo que a lo mejor también, por eso quiero saber cómo, cuáles similitudes hay y cuáles diferencias hay entre un niño superdotado y un niño con TDA. O sea, tu idea inicial es, ojo, no confundan ser superdotado con TDA. ¿Cómo, perdón? Tu idea inicial es, ojo, maestros, no confundan a un niño superdotado con un niño con TDA. Ajá, Ok. ¿Es el único caso que tienes identificado en tu jardín de niños? sí. ¿En qué grado está? El niño ya está en tercero de preescolar. ¿Ya se te va a ir este ciclo escolar? Ajá, pues yo ya no le doy clases, yo doy a segundo. Pero Ya, sí, este año ya se gradúa. ya se les va a ir. Ok. Ajá. ¿Cuál es tu posibilidad real de que logres trabajar con este niño en el ciclo escolar presente? Mm, pues podría, o sea, en la escuela sí me dan la oportunidad de, Sí, de entrevistar a los papás, a la maestra ajá, de grupo, a los otros maestros que trabajan con sí, ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, nada más sería el tiempo a ver si es posible, sí, porque es poco tiempo ya lo que queda, pues. ¿tienes tiempo tú? Mm, o sea, me refiero a que antes de que el niño salga de la escuela, antes de que se termine el ciclo. Ok. Me genera mucha confusión, ahora sí que mucha confusión el tema, a mí, porque la categoría de superdotado, tú tienes muy claro exactamente, Isabel, que de acuerdo a instrumentos estandarizados, un niño con un CI arriba de 130, 140, pues evidentemente tiene una capacidad superdotada de acuerdo a los estándares de escalas de medición de la inteligencia. ¿No, Karen? ¿Quién más son psicólogos aquí, Karen? Entonces, hay que ver nada más los instrumentos que usaron el WIS 4 o el WIS de preescolar o el WIS o algún tipo otro instrumento diferente, ¿no? Pero no está diagnosticado este niño, ¿no? No tiene ninguna aplicación de instrumento estandarizado, Isabel. No, Ni hay psicóloga en la escuela. sí, la psicóloga de la escuela fue la que dijo que tenía un grado alto de hiperactividad. Ok, la más fácil, ¿no? Ok, ¿qué te puedo sugerir? Yo creo que el tema lo podemos abordar desde otra perspectiva, sin olvidar tu interés particular. Ok, Y lo podemos abordar desde una perspectiva un poco más sencilla para la parte de conceptualización, pero compleja en la parte de abordaje. ok. Podemos abordarlo desde el diseño de estrategias diversificadas para la atención de niños superdotados. Ah, ok. Es decir, trabajar con la maestra del grupo regular, la que tiene el niño, primero diagnosticarlo bien. Si tienes algún instrumento estandarizado que ya se haya aplicado. Si no Ok. lo tienes, hablar con la psicóloga si tienen instrumentos, que son instrumentos caros, que no todo el mundo tiene. A veces es más fácil decir que tiene TDA que conseguir prestado el WISI o el Bender. El Bender, ¿o cuántos instrumentos tendríamos para preescolares? WISI, Bender. ¿Cómo son esos? Los otros, el WIS ya entra más edad. Sí, de 6 para adelante, 7 años para adelante. Pero a lo mejor te puede dar. Pues sí, por lo que está evaluando, sí daría esa Y información. de hecho, el WIS 4 está pensado para niños sobresalientes. Claro, pero sí sobresalientes. Pero entonces yo te pediría, Isabel, primero que nada, que cheques si la psicóloga tiene instrumentos propios, adquiridos, que puedas evaluar al niño para identificar si realmente es sobresaliente. Ok. Superdotado.
Y luego plantearte tú al revés. Esa idea que tú traes preconcebida de que ser superdotado se confunde con TDA por los tiempos de conclusión de las actividades y que se aburren, pasa por la función docente. Todos tenemos niños que terminan luego, yo voy Karina, todos tenemos niños que terminan luego, y no hayamos que Sí. hacer con ellos. Pero no por eso nos que somos superdotados. Tenemos habilidades para muchas cosas, pero para otras no. Entonces, un modelo de atención diversificada con el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, puede ser una alternativa para llevar a cabo a potencializar las habilidades de estos niños y disminuir las conductas disruptivas. Ah, no, pues ya llegamos a la hora de que nos quitamos la ropa. Ya me da calor, tengo un dedo. Ok, ¿sí me explico? Entonces, yo le diría por ese lado, pero piénsala, es mi percepción. Me genera mucha confusión el planteamiento. Sí, coincido contigo, que los niños que terminan muy pronto o que tienen algún tipo de capacidades por encima de la norma, se pueden confundir con TDA, sin necesariamente ser TDA. A ver las maestras que están aquí, ¿qué le pueden opinar a la muchacha? ¿Tienen niños así ustedes? ¿Tienen niños así? A ver. Maestra, tengo una duda. Alguna vez se me comentó que USAID era tanto para los niños que necesitaban para nivelarse y para los niños sobresalientes, que ellos también tenían que asistir a USAID porque tenían la misma necesidad de aprendizaje porque en el salón de clases no encontraban lo que necesitaban. Exactamente. Aquí gracias, Denise. Aquí en tus espina de pescado, Isabel, vas a agregar un tema que se llama niños con actitudes sobresalientes. Es un tema que tienes que leer bastante, que se confunde con superdotado. Tú tienes muy claro, y te respeto perfectamente, Isabel, una persona superdotada, de acuerdo a los estándares de inteligencia, es aquella que tiene un CI por arriba de la norma. Es superdotado. Pero cuando hablamos de actitudes sobresalientes, como dice Denise, y que sí son trabajos de USAID, hablamos de actitudes sobresalientes en varias áreas: inteligencia emocional, lógica, matemáticas, motriz, los niños de educación física, expresión oral y escrita, artística. Hay varias áreas del desarrollo humano que sobresalen en esta personita o en este niño o niña. Y hay toda una metodología: detección inicial, contextualización, instrumentación, atención, evaluación, toda una metodología para atender a los niños así. No sé si tenga por ahí el documento, Isabel. Yo trabajé eso en la licenciatura. A ver, oriéntala, Isabel, a ver, échate. Trabajé, y de hecho... ¿La escuchas, Isabel, a Karen? Sí. Y para mí siempre fue mucho más fácil trabajar con niños con aptitudes sobresalientes que con niños superdotados. Porque es muy difícil realmente, para empezar, a modo estadístico, ¿no? O sea, hay estadísticas que te dicen que tantos niños hay o pueden salir en un grupo así, pues sobredotados. Es muy difícil diagnosticarlos, creo yo, por eso de los instrumentos y todo eso. Muchos teóricos hablan que además de aptitudes sobresalientes pueden ser sobreestimulados también. A lo mejor es un niño que esté sobreestimulado. Y pues sí, creo yo que es mucho más fácil trabajar con aptitudes sobresalientes. ¿Y qué otra cosa? Pues sí, es muy fácil seguir el protocolo de las USAID. Yo trabajé en preescolar también, en 2 preescolar. Entonces, ¿lo tienes ahí el protocolo? Lo voy a buscar en mi correo porque en la computadora. Ok, búscalo. Sí, buenos días. Oye, estoy en una clase, dime. No, sí están. Deben de estar ahí. Yo me traje un carro, seguramente alguien más está en el carro, pero debe estar o el Ricardito o la Liliana.
pero ocupas a Lidia para que vea el modelo. Ok, tú tienes tu teléfono, ¿no le puedes marcar? Vale, pues gracias. Una disculpa. Asuntos particulares, ¿no? Ya sabes que mi suegra se va a venir a mi casa, ahora a partir de enero y andamos acondicionando un cuarto para él. Tiene 84 años ya. Busco un abogado. Y le van a poner un closet. Andan carpintero buscándome a mí, pero disculpa. Lo que te dice Karen es muy cierto. Yo te diría, primero que nada, que leas más sobre el tema de AS, de actitudes sobresalientes. Hay mucha literatura. ¿Y si estás seguro de que sí es un niño con AS? Con un superdotado. Ajá. Que, o sea, por ejemplo, yo no lo tengo, ¿no? Pero es hermano de una alumnita mía. El niño, ahí en el Valle no hay un preescolar de la SEC, es CONAFE. Entonces, pues las maestras son madres de familia que dan como el apoyo para ser maestras de preescolar. Entonces, el niño tiene 4 años, pero se sabe ya las tablas hasta el 12, por ejemplo. Okay. Hay un programa en AS. En un nivel de alfabetización mejor que los de mi salón. Se sabe, o sea, lee cartitas. Sí, el otro día me iba correteando. Sí, maestra, ¿sabes cuál es la capital de...? Ni siquiera había escuchado yo el país. Y él de qué está, y está en Asia, y me empezó a decir cuántas personas habían, la extensión territorial, y así un chorro de cosas, y yo fue como que, wow, o sea, ¿qué se hace en esos casos? Es que te falta conocimiento. Y nos falta a todos. Hay un programa dentro de los niños, ¿sabes? Que se llama programa de enriquecimiento. Va dirigido a los niños superdotados. Los programas de enriquecimiento tienen 2 componentes. El programa de control escolar, que es el que puedas promoverlo en los lados académicos que están legalmente formales, y en la parte de darle material o formarlo en la parte de contenidos para enriquecer el grado que corresponde a su desarrollo intelectual, no a su desarrollo biológico. La Secretaría, en el modelo AS, tiene un programa de enriquecimiento bien consolidado, y el modelo normativo de control escolar reconoce este componente. No sé, Karen, si tú conoces el programa de enriquecimiento de AS. Leí de él cuando estaba juntos. O sea, sí lo hay, mija. Pero pues como dice, siempre el play, o bueno, lo que siempre mencionaba en eso era que porque siempre se enfocan en los niños que necesitan porque carecen. Entonces, mamá sí me buscó y me dijo que si no le podía ya dar yo tipo asesorías por las tardes al niño, que porque en la escuela, o sea, en el kinder mi hijo no está aprendiendo, o sea, sí va, me dijo, pero va a platicar y a distraer a los otros niños, porque pues... ¿Le das la razón entonces a Isabel? O sea, es que él ya sabe absolutamente todo, o sea, están, no sé qué les puede dar clase ya preescolar, las vocales, y pues él ya sabe leer y escribir. Sí. ¿Cuál es la dificultad? Que ahí sí, por ejemplo, Isabel, a raíz de la pregunta de Natalia. Tengo una sobrina que es Natalie. Siempre me bautizan maestra. Sí. Ok. Ella, su pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes niños en preescolar, así como tú lo describes, Isabel, que tienen ya muchas capacidades y qué hacer con ellos? Lo que te digo tiene que ver con la atención diversificada en un modelo de enriquecimiento, así se llama. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos los maestros de USAED, de MIS? Es que, ¿se acuerdan que hablé del hilo verde hace ratito? Que hablé sobre diagnóstico inicial, detención inicial, los tienes aquí en los niños AS. Y luego hablé sobre el diagnóstico informe psicopedagógico. Y luego hablé sobre la propuesta curricular adaptada, la tercera. Pues los niños AS hay que hacerles una propuesta de enriquecimiento. Es decir, el niño está en tercero de preescolar, pero su nivel de competencia curricular corresponde a segundo, tercero de primaria. Entonces hay que hacer una propuesta de
de enriquecimiento, trayendo contenidos del dominio cognitivo a preescolar, pero no del dominio de educación sexual, no del manejo emocional. O sea, no hay que confundir el enriquecimiento con todo lo que tiene que ver con la parte del grado, del tercero primario, o del segundo, del cuarto. Nada más la parte cognitiva, nada más en lo académico tampoco. No en el desarrollo. Y lo hacemos al revés en USAED, es un tema que ya vimos nosotros en el curso de sexualidad. Nosotros queremos al joven de secundaria, a ver, maestra, un niño con, a ver el pipí, a un niño de 12, 13 años, pues. O sea, ¿por qué? Porque, pues, pobrecito, es un niño grande, pero chiquito, intelectualmente chiquito, pero físicamente sigue siendo un adolescente. Y ahí sí coincido yo tenemos que tomarlo como adolescentes. Yo sí me identifiqué mucho porque siempre tengo la costumbre de decirle niños, a ver niños, y por ejemplo ahora que estoy ensayando a los de secundaria y de taller, también así bien acostumbrada, o estaba mandando un mensaje por WhatsApp al grupo de los papás, de los trajes y así, y de que los niños, que no sé qué, me acordé de los los muchachos, o no sé qué, no me acuerdo qué le puse, pero sí es muy común. Sí existe, Isabel, ese material que tiene que ver con programas de enriquecimiento para niños sobresalientes en educación básica, escolar, primaria y secundaria. Es un programa formal de la SEP. Pues hay que agregarle aquí al diagrama de pescado. No me estás viendo. Aquí, al diagrama de pescado, hay que agregarle un componente que sea niños AS, actitudes sobresalientes. Y luego también otro componente que sea programas de enriquecimiento. En programas de enriquecimiento, Isabel, hay muchísima literatura internacional de cómo potencializar las habilidades cognitivas de estos niños. Entonces, yo me iría por un proyecto tuyo que sería eso, identificación y enriquecimiento de alumno con capacidades sobresalientes en el área cognitiva. ¿Lo anotaste? Ya no quedaría lo de TDA. No. Este TDA es una Identificación. ¿Y qué, perdón? de niños sobresalientes en el área cognitiva. Identificación y enriquecimiento de actividades en alumno sobresaliente en el área cognitiva. Todavía es el que está vigente. El de detección de necesidades de identificación del sí, todavía. Eso es uno, Isabel, el tema. Pero entonces, tú tendrás que leer esos dos puntos que te digo, además del marco legal. Un otro componente que tiene que ver aquí sería el marco legal. Entonces, tanto en la Constitución, en la Ley General de Educación, viene ya también un componente para AS. Y viene un componente para enriquecimiento en la Ley General de Educación, capítulo 6, la que está impugnada. ¿De acuerdo? Ok. En control escolar también viene. Entonces, sí es un buen tema. Yo te aclaro. La confusión que tienes tú del tema sobredotado y TDA, lo vive Natalia, lo vive Denise, lo vive Luis, lo vivimos todos cuando tenemos niños muy destacados. Es decir, terminan tan rápido que se distraen y quieren hacer otra cosa. Yo soy un niño superdotado con TDA. Y aparte. Sí, pueden ser las dos, pues, pero ¿cuál es más importante? O sea, si atiendes los sobresalientes, disminuyes el TDA, pues, disminuyes las distractores. ¿Te queda claro, Isabel? Es un buen tema. Pero yo me quedo con una duda, maestra, disculpe. Isabel, ¿tendrá el interés de incluir el TDAH lo va a abordar. Como su necesidad. Lo va a abordar cuando haga estudios de investigación, donde identifique las conductas disruptivas de los niños superdotados. O sea, va a estudiar el tema de los distractores que tienen la vida de un niño superdotado. Es complicadísimo.
porque tampoco no son entendidos, no son comprendidos por los demás. Y eso genera que tengan conductas poco aceptadas. Acuérdense de sus compañeros, que eran los que todos hemos tenido compañeros muy sobresalientes en nuestra vida. Y se aíslan, o hacen un desmadre y se pierden, Ajá, o se pierden, porque no los comprendimos. A todos los que somos maestros alguna vez en algún lado, tenemos alumnos muy sobresalientes que se aburren con la clase. Aquí con ustedes a lo mejor uno dice, porque ya están en otro rollo, en otro nivel están. El otro día vi una película que se trata de eso. Que la hicieron aquí en Hermosillo, no sé si la han visto. Sí, pero ahí lucra, ahí Ajá. se resalta la parte lucrativa, ¿no? Sí. Ve la película Jeremías, ¿ya la viste? No, no la he visto. Está en Netflix. Ajá, Está en Netflix. Ah, ok. Es de la semana de inclusión, por favor. Ok. Y lo demás que tienes ahí, en los alumnos, pues va la caracterización del desarrollo de los niños, en los maestros, lo que saben sobre el TDA y lo que saben sobre sobresalientes y superdotados. Y los psicólogos, pues, si tienen instrumentos, porque no vas a capacitar al psicólogo para que trabaje con el superdotado, lo vas a hacer directamente en el grupo, en un programa de enriquecimiento. Necesitas buscar más literatura que te oriente más, Isabel. Ajá, sí. ¿Te queda claro? Sí. Bueno. Gracias. Nos quedaste de ver la cámara, ¿eh? Ok. Ya van 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ¿quién un recesito? Sí, ok, pues vayan al baño a tomar café. 15 minutos. Voy a dejar de grabar. Para esta hora y